Hola a todos y todas, en este vídeo nos vamos a centrar en la tercera persona del singular, en esa S que tenemos que añadirle cada vez que vayamos a conjugar un verbo en presente simple. Es decir, la primera parte del vídeo nos vamos a centrar en esta gramática, la tercera persona del singular y el presente simple. En la segunda parte del vídeo os presentaré una situación de vida real que os va a permitir ver cómo se utiliza esta S en un contexto real. Y por último, para finalizar el vídeo, os dejaré un ejercicio de práctica que os va a permitir poner en práctica, nunca mejor dicho, estos contenidos que hemos visto durante el vídeo. Comencemos directamente con la parte de gramática. Tiene que quedar muy claro que esta tercera persona, la S esta que añadimos en la tercera persona, se hace cuando conjugamos un verbo en presente simple. Con un ejemplo nos va a venir mucho mejor. Vamos a conjugar el verbo to read. Como vemos, cuando vamos a conjugar un verbo tenemos primero los pronombres personales. Esto ya lo hemos estudiado en este curso. Vamos a ver cómo se conjugaría. Todas estas personas que estáis viendo, primera, segunda del singular y primera, segunda y tercera del plural, continúan siempre igual. El problema llega cuando llegamos a la tercera persona del singular. He, she or it. Como veis, algo ha cambiado, ¿verdad? ¿Sabéis decirme qué es? Exacto. Esa S final es lo único que ha cambiado. Él, ella, lee. He, she, reads. Él o ella lee. Lo que ha cambiado es esa S. Es decir, cuando conjugamos un verbo en la tercera persona, se añade la S al final del verbo. Pero el resto de personas, como podéis ver ahí, el verbo continúa igual, no se añade nada. Es decir, ahora mismo esto parece muy sencillo. ¿Por qué? Porque si sabemos cuál es la tercera persona, sabemos que cuando vayamos a conjugar un verbo en presente simple, solo le tenemos que añadir una S. ¿Es tan sencillo como esto? Pues no, siempre nos vamos a encontrar excepciones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que aprendernos 4 reglas muy importantes para no equivocarnos a la hora de añadir esta S. Fijaos, vamos a ver una serie de reglas claves. La primera de ellas es que si el verbo termina en O, se le va a añadir ES. Fijaos, go o do, que acaba en O, si yo lo quiero conjugar será goes and does. Por ejemplo, I go, but he goes. I do, but she does. Vamos a la segunda regla. Si el verbo termina en X, SH, CH o S, se le añade ES, igual que en la primera regla. Si el verbo termina en todas estas terminaciones, se le va a añadir ES. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos estos ejemplos: fetch, push, teach, miss. ¿Cómo vamos a conjugarlo? Añadiéndole ES. Si lo vemos como unos ejemplos nos queda mucho más claro. I push, but he pushes. I teach, but she teaches. ¿Veis cómo se añade ES? Vamos a la tercera clave. Si el verbo termina en Y, precedida de una consonante, cambiamos la Y por una I latina y añadimos ES. Es muy importante que os quede claro la Y precedida de una consonante, es decir, antes de la Y tiene que haber una consonante, como por ejemplo, study and cry. ¿Veis cómo delante de la Y en study tenemos una D y en cry tenemos una R? Es muy importante esto. Studies, cries. La Y se ha cambiado por una I latina y se le añade ES. I study, but he studies. I cry, but she cries. Y ahora vamos a la cuarta clave, que es muy sencilla. Todos los demás casos, aparte de estos 3 que hemos visto, lo que tenemos que hacer es simplemente añadir la S, lo que hemos aprendido al inicio de la lección. Vamos a ver varios ejemplos. Play, cook and run. Plays, cooks, runs. I play, but he plays. I cook, but she cooks. Seguramente alguien esté diciendo, pero bueno, si play termina en Y. Sí, pero recordad
¿qué decía la regla? Tiene que estar precedida de una consonante. En este caso, play, la Y está precedida de una vocal, que es A. Entonces, cuando encontremos una palabra que acaba en Y, pero está precedida de una vocal, no sigue la tercera regla. Simplemente se le añade S, como en esta cuarta regla. Una vez que hemos visto todas las reglas, ahora sí que os voy a presentar esta situación de vida real para que podáis ver cómo en una conversación normal se utilizan estas reglas de la tercera persona del singular cuando utilizamos estos verbos en presente simple. Who is that woman? She is my son's teacher. She teaches maths and English. And that boy? That's my son. He studies in this school. This is my little brother. He usually comes to the beach after lunch. He enjoys it a lot. His father comes and he goes with him back home. Ahora, en vuestro momento, os voy a dejar una actividad práctica. Como tenéis ahí, son 5 oraciones. Os voy a dejar un tiempo para que podáis parar el vídeo ahora en estos momentos, pensar claramente cuáles son las respuestas. Lo que tenéis que hacer es escribir en las respuestas esos verbos que tenéis entre paréntesis en presente simple. Recordad que tenéis que añadir esa S y pensad en la regla que tenéis que seguir según cómo sea ese verbo. Os dejo un momento, paráis el vídeo y cuando tengáis las respuestas le volvéis a dar al play para que os salgan en pantalla. Aquí tenemos las respuestas. Vamos a ir una a una viéndolas y viendo por qué hemos escrito esto. Number 1. She says that she wants to come with us. Ahí vemos cómo en ambas se añade la S solamente. ¿Por qué? Porque siguen la cuarta regla. Number 2. He kisses her every time they meet. Aquí, como vemos, se añade ES. ¿Por qué? Porque sigue la segunda regla. El verbo acaba en S. Kiss, que es besar. Number 3. He cries for whatever reason. Aquí lo que hemos hecho es cambiar la Y por una I latina y añadirle ES. En este caso sigue la tercera regla, recordadlo. Number 4. She stays overnight every Saturday. En este caso solo hemos añadido la S, porque a pesar de que acaba en Y, recordad, igual que en el número 1, says, recordad que no están precedidas de una consonante. En este caso los dos están precedidas de una A, que es una vocal. Por lo tanto, siguen la cuarta regla, solo se le añade la S. And number 5, he is very strong. He goes to the gym every day. En este caso es muy simple, el verbo acaba en O, por lo tanto se le añade ES, la primera regla que vimos. Bueno chicos, esto es todo. Espero que os hayan quedado mucho más claras las reglas a la hora de añadir esta S final en la tercera persona del singular cuando utilizamos el presente simple.